Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el podcast de Corexpresión y vamos a charlar un rato. Prudenci, ¿qué tal estás? Muy bien, fantástico. Me estoy ¿Sí? quemando con el té, pero bueno. Bueno, está genial. Sí, sí. Está bien caliente, nos aguantará Sí. toda la conversación. Desde luego. A que sí. sorbitos. Muy bien. Pues tengo aquí apuntadas unas cuantas dudas. Venga, y vamos a hablar un poco de la espiritualidad y el camino interior en terapia. Vamos allá. A diferencia con otras terapias y los caminos más pegados a la psicología, ¿qué crees que le faltan de espiritualidad? Bueno, realmente la parte de la espiritualidad, para mí, lo malo que tiene es que está de moda, ¿no? Y como todas las modas, pues bueno, abarcan muchas cosas y cuando entran en las modas, pues quizás se distorsionan un poquito más, ¿no? Lo que es la espiritualidad real, ¿no? Porque la espiritualidad realmente es algo que todo el mundo tiene, quiera o no quiera. Es algo muy bueno, muy bonito, pero también puede ser algo que, mal entendido, puede ser realmente malo. Yo siempre digo que muchas de las adicciones, por ejemplo, aunque esto suene fuerte, ¿no? Tiene que ver con que la espiritualidad de cada uno le está demandando una actitud distinta y no soportarlo hace que quieras evadirte de tu propia espiritualidad. Eso te puede llevar realmente a adicciones o a cosas que no son del todo buenas, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez a la pregunta que me decías, al final todas las técnicas y todas las terapias intentan llegar a una espiritualidad. Y pienso que son ayudas para llegar, pero al final la responsabilidad la tiene la propia persona, ¿no? Entonces, que unas técnicas o unas terapias pueden hacer llegar muy bien a una persona a su parte espiritual y entenderla muy bien, pero las mismas terapias a otra persona quizá no le hacen llegar, pero eso ya te digo que pienso que la responsabilidad es de cada uno. ¿Y cómo diferenciar entonces del camino espiritual a cuando se interviene el ego en ello? Bueno, a ver, el ego básicamente es querer destacar por los demás, ¿no? Entonces pienso que hay un bombardeo mediático y de moda, ¿no? Que nos lleva a esto precisamente, ¿no? Parece como que tenemos que ser mejores que los demás, que pensar de los demás es de gente cursi o tonta, ¿no? Vivimos en una sociedad muy consumista, ¿no? En la cual, si yo destaco, pues puedo ganar más y puedo ser más que los demás. De base, eso es totalmente una bomba contra la espiritualidad, porque la espiritualidad tiene que ver con que somos una parte de un todo, que somos todos, y el ego, desde luego, pues es lo contrario realmente de la espiritualidad. Sí, ¿no? Yo creo que sí. La individualidad, ¿no? ¿Sería lo contrario? Sí, bueno, hay muchas maneras de ego, ¿no? La individualidad, pero por ejemplo, hay gente que quiere ser muy buena y parece muy espiritual, pero lo que quiere es ser más buena que los demás. Entonces ya está otra vez intentando desmarcarse del resto, ¿no? Claro, al final la espiritualidad, como te he dicho antes, es individualidad, es individuo, del propio individuo, y uno sabe si está conectado con su espiritualidad o no. Cuando necesito que los demás me vean, y vean lo bien que respiro o vean que digo unas palabras muy espirituales y fluyo y cosas. Y ser especial, ¿no? Y ser especial, pues entonces aquí pues ya estamos mal, porque aquí ya llego, ¿no? Entonces pienso que para mí la espiritualidad también es mucho estar solo, conocerse y verse. Y también luego poder compartir con los demás, pero siempre desde ese ser real que uno es. Y lo que vuelvo a repetir, hay que desaprender un montón, ¿no? Pienso que esa es la espiritualidad. ¿Y crees que el estoicismo nos puede ayudar en ello? Pues lo mismo que te he explicado antes, ¿no? El estoicismo bien entendido, sí, pero mucha gente interpreta el estoicismo como herramienta para dejar de sentir. ¿Vale? Vale, claro. Claro, porque dice, bueno, yo estoy por encima de todo incluso por encima de mi dolor, ¿no? Claro, yo todo lo que está bajo mi control y lo que no está en mi control, pues
no tengo por qué preocuparme, ¿no? Pero el estoicismo muchas veces sirve para esto, ¿no? Para tenerlo, es muy mental y la espiritualidad sería como, a ver, ¿cómo te explico esto? Es complicado explicar la espiritualidad, ¿no? Pero la espiritualidad sería, pues más, yo la relaciono más con los sentimientos, ¿no? Con movimientos internos que muchas veces no son lógicos y nos arrastran, ¿no? Y entonces el estoicismo muchas veces, he conocido muchas personas que lo usan para precisamente tener una disciplina férrea y muy estricta y así no tener que sentir la parte que más se conmueve de la persona, ¿no? Sería alcanzar el éxito. Entonces, hablando de éxito, ¿qué es para ti entonces el éxito? El éxito. Pues vaya pregunta, yo no... Bueno, el éxito para mí es poder ser quien eres, primero saber quién eres, poder ser quien eres delante de cualquier persona y en cualquier situación, que eso es un gran poder, tener mucha experiencia y poder amar sin miedo, que son las tres grandes cosas, ¿no? El amor, el poder, la sabiduría, poderlas conjugar y usarlas todas en una como un propio poder, ¿no? Esas tres, y no usarlas al revés, ¿no? Para chafar una a otra, ¿no? O sea, tener miedo a amar demasiado, querer tener mucho poder para no tener que mostrarme a los demás, ¿no? Querer tener mucho conocimiento para no arriesgarme y siempre quedar bien y no cagarla, ¿no? Bueno, no equivocarme, ¿no? Estás hablando más de los poderes desde el control, entonces. Bueno, estoy hablando más de poder fluir como... Ahora sí que queda bien decir fluir, ¿eh? De poder decir fluir realmente del ser que soy. Lo que pasa que hemos de entender que vivimos en una sociedad y hay una dicotomía gigante en esto, porque una cosa es lo que la sociedad pide que debo ser yo y cómo me debo comportar, y otra cosa es lo que soy. Entonces pienso que la persona tiene que ser muy diestra a la hora de poder gestionar estas dos partes, ¿no? O sea, tengo que poder, bueno, es un poco lo que decía Jesucristo al final, ¿no? Es tener el mundo pero no sean del mundo, ¿no? O sea, yo soy quien soy, en sociedad y bajo sociocultura me comporto de una manera correcta, pero sin perder quién soy yo mismo, ¿no? El problema de hoy en día es que como tenemos tantas influencias externas, la gente quiere ser aquello que la moda dice que tiene que ser y se pierde él mismo, ¿no? Esto es un poco, bueno, esto es el narcisismo, básicamente. Porque vivimos en una sociedad muy narcisista, porque hoy en día está muy de moda el tema del narcisismo, que es verdad que está, pero pienso que todo el mundo es un poco narcisista al final, ¿no? Todo el mundo tiene una red, tiene redes y sube fotos súper chulas, súper guapis, donde yo estoy muy bien, pero poca gente pone cuando yo estoy mal o cuando yo soy humano, ¿no? Entonces pienso que el éxito sería pues poderlo ver un poco desde la distancia. Quiero decir, ahora sé cuando tengo que ser sociocultural y me tengo que adaptar, pero también sé cuándo puedo ser yo mismo y cuándo tengo que ser yo mismo. Para mí esto es el éxito, realmente, ¿no? Y además te diré una cosa, ¿eh? Las personas que consiguen esto consiguen el éxito que la gente entiende, ¿no? Económico, o de tener tiempo, o poder tener seguridad en uno mismo, viene básicamente de una buena raíz como la que te he explicado yo. Entonces sería llegar a la promesa, pero no desde el camino que nos están marcando, desde las redes sociales, los medios de comunicación, la escuela. Sería desde el camino de la espiritualidad. Bueno, pienso, como te puedo repetir, al final son los dos caminos. Hemos de ir a la escuela, hemos de saber las modas, hemos de saber si tienes un hijo o una hija que le gusta, qué cantante le gusta para que le puedas comprar una entrada del concierto, ¿no? Sí. Pero sin perder quién eres tú, tu esencia, qué necesidades tienes y básicamente cómo te tratas a ti mismo, lo que te permite y lo que no. Pienso que esto es... Siempre estaremos en estos dos sitios, ¿no? Pienso que irse a un lado o al otro es dual y pienso que no es correcto. Uno tiene que ser espiritual en un mundo que no es espiritual, ¿no? Y que es muy consumista. Claro, es que esto es luchar contra la sociedad entera, ¿no? Y eso no se puede. ¿No? Pienso que cada uno tiene que hacer lo que pueda y saber dónde vive. Muy bien. Y pasando un poco al plano personal,
Tú cuando empezaste tu camino personal de terapia, Sí. ¿de qué te arrepientes? ¿De qué has logrado en tu vida con un cambio? No sé cómo era el Densi de antes, cómo es el Densi de ahora. Bueno. Digo Densi porque lo conozco, es Prudensi, pero como le tengo cariño. Bueno, claro, sí. Me llamo Densi muchos años. Ajá. Hasta que me quedé calvo, ¿no? Que me llamaban Prudensi, no antes. Es igual, es broma. A ver, pues como en todas las cosas, cuando ganas algo siempre pierdes otra cosa, ¿no? Esto es normal. Y voy a repetir, el equilibrio, ¿no? Que tanto se ha hablado, es importante. ¿Qué gané? Bueno, pues gané realmente al final. Quería sustituir mi autoestima con cosas materiales, ¿no? O sea, tener un buen coche, una buena casa, tener una apariencia que nadie pudiera decir de mí que no había triunfado en la vida, ¿no? Uh-huh. Eso quizá lo perdí un poco, pero empecé a ganar el sentirme con más derechos a decir lo que creía y empecé a permitirme darme lástima en algún aspecto, ¿no? No digo que sea bueno darse lástima, pero cuando toca, sí, ¿no? O a compadecerme, si lo queréis llamar de otra manera, uh-huh. Porque fui detrás tanto del éxito este que hablabas antes, uh-huh. que me había perdido, ¿no? No sabía quién era y tampoco me gustaba demasiado, ¿no? Entonces vivir con una persona que no te gusta, que eres tú mismo, por muchos coches o muchos lujos que tengas, al final, eso siempre está ahí, ¿no? Entonces pienso que ahora, después de muchos años, pues he conseguido equilibrarlo. Ni tengo tanto, ni tampoco lo necesito, que eso es lo que más me gusta, porque me tengo más a mí, ¿no? Y de alguna manera es lo que te explicaba, lo que estábamos hablando de esto, ¿no? Que el equilibrio entre ser y tener, ¿vale? Es para mí, eso ha sido el cambio que yo tuve en este aspecto. Por decirlo de alguna manera, estarías perdido, ¿no? O sea, dentro de la vida un poco, por buscar placebos. ¿Podría resumirse así? Sí, bueno. Contra ti mismo. Mira, yo pienso que al final todo esto, venimos de una familia. Uh-huh. Entonces la familia tiene unas inercias, una manera de pensar y unos objetivos. Uh-huh. Las familias te aceptan más o menos si consigues unos objetivos o otros, ¿no? Y en mi caso y en muchos casos al final, que esto lo hablamos mucho en terapia también, las personas buscan mucho lo que los objetivos familiares que son tradición en la familia, ¿no? Claro, entonces venimos las ovejas negras, ¿no? Que somos los raros, porque no nos importa un pepino los objetivos de la familia, ¿no? Y entonces tenemos que luchar mucho porque, claro, parece que estamos haciendo algo feo, ¿no? O algo diferente o algo fuera de lugar para lo que es la familia, ¿no? Pero con el tiempo, pues algunos, pues, y mucha gente, ¿no? Consigue, pues, demostrar que no todo es que los objetivos familiares no son los únicos que pueden haber para un ser humano para ser feliz, ¿no? Que uno puede escoger su propio camino. Y pienso que es esto un poco, ¿no? Que estamos muy marcados por las tendencias familiares y las ideas educativas. Las imágenes internas, ¿no? Que gobiernan un poco tu vida, sí. Que no eres consciente y están ahí funcionando detrás. Claro, es que es eso, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo, y la gente que viaja mucho, por ejemplo, esto se le nota un montón, porque claro, ves a gente que ha viajado y entiende que las costumbres que hay aquí son muy diferentes que las que hay en Mongolia, que las que hay en otros países o en otros sitios, ¿no? Tradiciones totalmente fundamentales que en otros sitios no lo son, ¿no? Entonces, hay normas aquí que te pueden arruinar la vida y a 1000 kilómetros de aquí son súper aceptadas al final, ¿no? Uh-huh. Entonces pienso que es importante eso, ¿no? Que la gente pueda conocer y que abra su abanico, ¿no? De posibilidades. Sería más bien madurar. Sí, madurar, experimentar, ¿no? Y equivocarse muchas veces al final, claro. Que la gente parece como que nos enseña que está mal equivocarse y para nada, ¿no? Para nada. Es muy español esto. Así, ¿no? La cultura de, sí, la cultura esta de no puedes fallar. Y el que falla, jaja, te has fallado. Bueno, no, sí. Hay que fallar, es parte del precio a pagar. Totalmente. Muy bien. ¿Y por qué recomendarías Coreexpresión? Hombre. Ya sé que es una pregunta muy amplia, pero
Si yo ahora mismo conozco a una persona que está perdida, que basa su vida en cosas materiales o simplemente no le ve sentido o rumbo, ¿qué le podría decir para recomendarle Ecoexpresión? Pues mira, yo le he dado 1000 vueltas, porque, macho, es que he intentado explicar el método, porque, claro, uno quiere hacer marketing y llegar a más gente, no solamente por el tema de económico o por el tema de yo qué sé, por darte a conocer, sino porque cuando llevas muchos años y ves que la cosa funciona, al final quieres que la gente, pues, también se beneficie, ¿no? Entonces, con Expresión, yo al final llegué a la conclusión de que con Expresión lo bueno que tiene es que te hace entender la vida, entender por qué somos como somos y entenderse a uno mismo, porque entenderse lo que consigue es que, a ver cómo explico esto es complicado, pero lo explicaré, a ver si me voy a equivocar, como he dicho antes. Entenderse al final te da paz. Sí, no, pero es que es más profundo que todo esto, ¿vale? O sea, con Expresión lo que hace es que te hace que te entiendas y cuando entiendes más la vida, siempre pongo un ejemplo ahora que se me había ido. Cuando yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate que la vida es como un avión de estos de pasajeros y te lo ponen a pilotar. Hay tropecientos mil botones, un montón de palancas, un montón de relojes que no tienes ni idea de cómo funcionan, ¿vale? Entonces, bueno, la gente vivimos la vida así, ¿no? Pues intentando llevar como podemos, que se estabilice aquello, ¿no? Y luego te viene un golpe, no sabes qué hacer, ¿vale? Y vives con una tensión, porque claro, tienes que llevar un aparato enorme que no sabes cómo llevarlo, ¿no? Vas con el todo rígido, ¿no? Pero con Expresión lo que hace es explicarte, pues, que cuando entiendes cómo funciona ese avión, pues estás más tranquilo, porque pones tu piloto automático, te pides un cafetito y aquello va tirando, ¿no? Y la vida la vives más tranquilamente. Entonces, a nivel somático, entender la vida es algo que te da una tranquilidad a nivel fisiológico, o sea, hay menos tensiones, hay menos alertas y todo tu sistema vive más en lo que se llama la homeostasis, ¿no? Pues vives más tranquilo. ¿Por qué? Claro. Porque cuando una persona te quiere increpar o lo que sea, como entiendes por qué lo hace, porque lo has vivido tú, porque sabes de dónde viene, porque sabes el carácter que tiene, porque ves el cuerpo que tiene y lo vas entendiendo, ¿vale? Y que hay personas que no le puedes decir según qué cosas porque se van a enfadar, eso tienes que decir de otra manera. Como tú lo has pasado, como tú lo conoces, pues es como maduras y es como, de verdad, esto quedará quizá un poco mal, pero es como tratar con niños. Niños que a veces se enfadan, que cogen pataletas, ¿no? Y como lo sabes, pues ya vas con cuidado. Pero es como tener un dominio bueno sobre las situaciones. Claro, a ver, yo no soy Jesucristo, ¿me entiendes? O sea, tampoco, claro, hombre. Tampoco es que yo también me enfado claro. Tengo mis frustraciones, pero claro, mucho menos, ¿no? Sería vivir la vida menos como un caniche y más como un San Bernardo, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Que no hace falta. Más desde la calma, más desde la observación, quizás. Sí, entendiéndolo y observando. Entonces, en vez de cubrir la papeleta como puedes, pues no, la disfrutas. Porque dices, bueno, miras y tal, observas. Claro, esto de cara afuera quizá te ven un poco raro, ¿no? Porque claro, estás tranquilo y observas. Y a veces tardas más de 2 segundos o 3 o 4 en contestar. Y esto es raro. ¿Y este tío qué le pasa, no? Y me parece que a veces incluso te pueden tildar de, no sé, ¿no? De soberbio o de pedante. Pero que no, ¿eh? Yo intento que no, porque yo uso mucho el humor. La gente cuanto más sabe, más humor usa. Porque te lo tomas toda la risa al final. Pero de verdad que vivir desde entender las cosas te da una tranquilidad muy, muy, muy diferente. Así que por eso elijo con Expresión. Y con Expresión te digo que hay que estudiar mucho. La gente tiene que estudiar. Porque yo no creo que haya ninguna terapia que te sane. La persona tiene que saber y sanarse ella misma y entender. Y es trabajo de la persona, ¿vale? Entonces, eso para mí es primordial. No engañamos, aquí no se engaña a nadie. Hay que estudiar, hay que leer, hay que saber. Porque, claro, si quieres llevar un avión, tienes que estudiar cómo va. Pues con Expresión es así, ¿vale? Sería acompañar a la persona hacia ese descubrimiento, tanto de ella misma como de cómo funcionan las relaciones interpersonales, ¿no? Claro. Al final la relación que tienes tú contigo, que es la gente, muchas veces se lo pregunta, bueno, tú lo sabes, ¿no? Sí. Que te pregunto, ¿qué relación tienes contigo? La gente dice, ¿cómo? Claro, es importante, ¿no? O sea, una persona que sabe llevar una avioneta,
poniendo el mismo ejemplo que antes, ¿no? Quizá a un Boeing también se le hace muy difícil, pero bueno, al menos más o menos sabe cómo una avioneta, ¿no? Entonces, cuando uno se conoce, al final todos somos humanos y más o menos funcionamos igual. Los sentimientos, los impactos que nos pegan las cosas, ¿no? Las agresiones, los traumas, más o menos, todo el mundo nos afectan igual. Entonces, cuando tú entiendes esto contigo, pues entiendes a muchas personas, porque tú eres una persona como ellos, ¿no? Es por eso. Y claro, en Core Expresión no solo hay la parte teórica que hay que estudiar y que se explica también de parte del terapeuta, pero también hay una parte práctica, donde en común, en comunidad, se puede compartir y aprender. Que esto creo que pocas terapias lo tienen. Sí, bueno, no, hay muchas terapias que sí que hay, ¿eh? Sí que hay en común. Sí, lo que pasa es que yo lo que hice en Core Expresión, claro, yo intenté de todas las terapias que hice, ¿no? Que es tal, bueno, con energética, bioenergética y más, ¿no? No me acuerdo que se va. Todas las dinámicas, las que más me gustaron, pues las cogí porque las introduje más a la parte espiritual, ¿no? Y lo bueno que tiene es que, claro, yo cuando hacemos talleres de Core Expresión, ¿no? Que hacemos talleres o retiros, yo para mí lo llamo laboratorio humano. ¿Por qué? Porque quizá la persona no es igual cuando estás uno a uno que cuando hay un grupo, por ejemplo, ¿vale? Y luego hay otra cosa súper chula y súper curiosa, ¿no? Que la gente no tiene en cuenta, que es que a veces no reaccionas igual con un hombre que con una mujer, que eso la gente no se da cuenta. A veces un tipo de persona, aunque sea inconscientemente, te recuerda a alguien y ese tipo de persona tienes más resistencia a hacer cosas con esa persona. Tampoco te creas que hacemos grandes super cosas, quiero decir, las personas simplemente mirándose a los ojos durante más de 20 segundos ya empiezan a sudar por todos lados. Fíjate cómo está la cosa, ¿no? O yo qué sé, sacar la rabia o pedir ayuda, o sea, cosas que no hacemos el triple mortal ni nada, no, simplemente esto, o bailar, o protestar, o decir perdón, o sea, que no hacemos grandes cosas, tampoco sin entrar en aquello, ¿vale? No me gusta mucho la parte mística, no, unas cosas de a pie, del humano, que podrías, yo que soy una persona que lleva toda la vida sin decirle perdón a su madre y que no lo quiere hacer, pues cuando viene a una clase y yo lo sé por terapia, pues bueno, recreamos esa situación con otra persona y le digo, es tu madre, y dile esto. Claro, eso es un choque brutal, ¿no? A todos los niveles, a nivel emocional, porque aunque sepa que no es su madre, pues se pone en el papel y eso pega, ¿no? Entonces se da cuenta de que quizá el orgullo se lo ha estado comiendo por dentro, ¿no? Y eso pienso que es lo bueno, porque al final todos somos personas, lo que hablabas antes del ego, ¿no? El ego nos separa y cuando lo puedes comprobar con una persona que no es ni tu madre, o sea, que no has conocido de nada o que la conoces desde hace un mes, lo puedes notar, ¿no? Cómo pegan el ego, la resistencia, el orgullo. El cuerpo, ¿no? Las tensiones corporales. Exacto. Sí. Y claro, en un sitio seguro, de manos del terapeuta, con una persona que no es la persona donde iría esa emoción, puede ser un buen laboratorio para dejarse ser, ¿no? Poder hacer esas cosas que tú inconscientemente no eres capaz. Sí, es que además es lo que me comentabas, ¿no? Nosotros trabajamos un montón con el cuerpo, con la posición y la musculatura emocional. Y claro, solamente que le pongas... Es que claro, es una cosa que es bastante alucinante, ¿no? Solamente que le cambies la posición del tórax, de los hombros y de la cadera y le hagas expresar cualquier frase, cambiando la posición, la persona es que alucina, ¿no? Es difícil de explicar porque, claro, para eso se hace con el cuerpo, porque explicándolo no se puede, ¿no? Pero cosas que a veces no salen, expresiones que no puede salir no le salen a la persona, aunque lo intente, cambiándole la posición del cuerpo, un poquito, tampoco te creas, automáticamente sale, o le da una emoción, o reprimida que tenía, ¿vale? Entonces empiezan a dar cuenta de la importancia del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo al final se usa muchas veces para contención emocional, ¿no? Y la contención emocional no deja de ser la contención de ti mismo. O sea, que muchas veces usas el cuerpo para contenerte a ti, va en contra tuyo eso. Cuando uno se libera, pues encuentra claro, a nivel neuronal, la persona entiende que cambiando esa posición su vida va a cambiar.
su vida entera, porque va a cambiar la relación. Porque la va a vivir desde otro punto. Claro. Claro. Y por eso son tan potentes, porque cuando acabamos de hacer retiros o cuando acabamos de hacer los talleres, ¿no? Hay gente que está 3 o 4 días con lo que se llama el vacío creativo, ¿no? Porque claro, hay tanto cambio que se quedan 3 o 4 días como medio empanado, la verdad. Un poquito en shock, ¿no? Sí, por todo lo que han visto. No hablo, me iba 4 días casi que no hablaba, ¿no? Claro, porque es internamente un cambio muy grande, ¿vale? Por eso el cuerpo es súper importante, es que es súper importante. Más que hablar casi. Lo podemos ver más casi en mascotas que en personas. Cómo apretan el cuerpo. Un perro cuando tiene miedo mete la cola debajo de la... ¿Sabes? Para protegerse. Sí. O se encoge. Pero en cambio las personas, como tenemos que mantener ese personaje, quizás no se ve tanto si no tienes el ojo entrenado, por supuesto. Claro. Sí, sí. Es que es lo mismo, somos animales, ¿no? Entonces hay una lucha, igual que te explicaba antes, que hay una lucha entre la sociocultura y nosotros, también hay una lucha entre realmente entre lo que nos dejamos expresar afuera, dejamos que nos vean y lo que no nos dejamos ver, ¿no? Entonces hay una parte también, una lucha fuerte con eso, ¿sabes? Porque hay gente que tiene ya de base prohibido mostrar vulnerabilidad, o sea, siempre, ¿vale? Y eso le va a marcar su vida al final. O al revés, hay gente que tiene prohibido mostrar todo lo contrario, ¿no? Dureza. Sí, dureza o lo que sea, gente que es muy víctima o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando cambia el cuerpo, como pueden dejar de bloquear esa parte, pues pueden equilibrarse un poquitín, ¿no? Pero sí, somos animales al final, es trabajar con el cuerpo. Sí, son esas herramientas emocionales, ¿no? De gestión emocional y de la vida que vas aprendiendo en un lugar seguro. Yo, pues bueno, los oyentes no lo sabrán, pero yo llevo muchos años de terapia, hice un cambio personal bastante importante y, bueno, yo no era capaz de expresar la agresividad, por ejemplo, ¿no? O la asertividad, mejor dicho, ¿no? El hecho de poner límites, priorizarme, bueno, un chico aprendiendo, claro, y yo. Pero que sí que no tiene un cambio muy grande en mí, pero en todos los aspectos de la vida, que al final... bueno, comparto un poco mi experiencia personal, pero sí, pude luchar por mí y bajar de peso y tener una vida mucho más saludable y más tranquila. Sí. La verdad que estoy muy agradecido por el camino claro. Y por el acompañamiento. Claro que sí, hombre. Encantadísimo, además. Ahí estoy muy bien. Y el tema de las máscaras, de este personaje que mantenemos y que nos obligamos, claro, esto es algo que normalmente no somos conscientes. Y que es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta a la hora de hacer terapia. Claro. El tema de las máscaras es como todo, ¿no? Es las normalizaciones. Muchas veces las máscaras son, pues bueno, son personajes que usamos, ¿no? El que se siente débil va de fuerte, el que se siente demasiado bruto va de flojo. Bueno, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Dime que presumes, te diré que careces, siempre es así, ¿no? Pero esto es una cosa que también es familiar. Son normalizaciones. Pues claro, si tú tienes un padre, o por ejemplo un padre, que es una persona que puede con todo, que es una persona que va de dura y tal y cual, claro, tú como hijo, pues haces lo mismo porque lo imitas, pero es que se hace inconscientemente. Es como siempre pongo en terapia, pongo siempre este ejemplo, ¿no? De que las personas vamos vestidas y nos cuesta ir desnudos porque tenemos la costumbre de ir de vestidas, ¿no? Desnudarse nos cuesta, pero es porque el inconsciente colectivo pues está aceptado así. Pues igual, cuando tienes una familia en la cual, por ejemplo, el hombre pues tiene que ser duro, es indudablemente que tienes que ser duro, ¿no? Seas tú como seas, ¿no? O la mujer, que muchas mujeres son las que llevan para adelante y el hombre tiene que ser el segundón. Yo que sé, pongo ejemplos muy genéricos, ¿no? Pero siempre hablo de las normalizaciones. Normalizamos cosas, actitudes, normalizamos máscaras. Pero lo tenemos tan normalizado porque toda la familia, o sea, mi padre, mi hermano, mi abuelo, toda la familia. Para nosotros ser hombre o ser mujer es usar un tipo de máscara concreto y eso es lo que honra a la persona y honra a la familia. Claro, y esto es como, wow, porque esto, si no pasara nada, pero el problema es que sí pasa porque a nivel emocional la persona muchas veces se nota que es carente con ella misma. Y fisiológicamente a nivel somático, una máscara
Porque la máscara parece que sea la máscara de la cara, ¿no? Pero la máscara es todo el cuerpo, ¿no? Esto es súper fácil. Una persona que va de fuerte tira para atrás. Y esto tiene una repercusión a nivel somático muy grande, ¿no? Por ejemplo, una persona que va así, el tema del diafragma y bloqueo de diafragma, en las lumbares también. La posición de Superman, ¿no? Bueno, la de, del militar, del militar, sí. la del Superman. Claro, esto si hace un ratico no pasa nada, pero toda una vida, al final, claro, llega un momento que puede haber hasta en la estructura ósea puede haber problemas porque hay unas tensiones que tienen que ver con unas inseguridades que nos llevan a tener problemas fisiológicos realmente, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, porque claro, es normal. Hay un desalineamiento y una falta de función en todos los aspectos de la fisiología, ¿no? Entonces es importante poderlo corregir esto, ¿no? Que no se quede como fijo, ¿no? Si cuando tengas que ir de duro, pues muy bien, pero lo que decíamos antes, ¿no? Pues cuando estés en casa tranquilo, pues no tienes por qué ir de duro, ¿vale? Porque claro. es que es así, ¿no? Al final. Y aparte que te pierdes una parte de la vida en sí, Por ¿no? supuesto, claro. Pues que a un duro, ¿quién lo ayuda? A un duro, claro. ¿quién lo compadece a un duro? O a una víctima, por ejemplo, ¿dónde está la satisfacción de haber conseguido cosas? Cuando uno se obliga a ser víctima, ¿no? Pues siempre hablo del duro, pero está lo contrario, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Hay hijos que han tenido que ser los padres de sus padres y no lo saben. O hijas que han hecho el rol de padre. O hijos que han hecho el rol de madre, ¿vale? Y esta gente no lo saben. Entonces, se hacen adultos con este mismo rol y nunca son felices, no saben por qué, ¿no? Entonces, uno tiene que saber por qué, de dónde viene, ¿no? Y ahí, cuando uno lo conocer y entender, entonces cuando puedes cambiar, sin hacer daño a nadie, sin haber, simplemente, pues, posicionándote donde toca, ¿no? Hacer ese trabajo personal, sí. que cuesta, que tiene su precio a pagar y estudiar, pero merece muchísimo la pena. La verdad que sí. Pues ya hemos hablado un poquito de todo lo que quería hablar contigo. Fantástico. ¿Y no te has leído ni una pregunta? No, ha estado muy bien. Porque lleva muchos años también, ya te la sabes ya. Para ser el primer podcast, la verdad que ha ido muy bien. Muchas gracias, Prudenci. Muchas gracias a ti. O Densi, como te sabemos decir, como queráis, te queremos. Y nada, dar las gracias a los que nos estáis escuchando o viendo. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Mucho gusto. Chao. Adeu.